En este episodio vamos a ver los fundamentos de la ética cristiana, la realidad que las escrituras revelan. Bueno, cada vez que alguien toma una decisión moral, justifica su posición apelando a alguna fuente de autoridad. Todos justificaremos nuestras decisiones con cualquiera de las siguientes fuentes de autoridad: la escritura, la experiencia, la tradición o la razón. Y lo que es crucial es cómo una persona clasifica estas fuentes de autoridad y cuál es su orden de prioridad para el proceso de toma de decisiones. Entonces, los cristianos tenemos las escrituras como la fuente número uno de autoridad para definir nuestro comportamiento. Una vez que comenzamos a poner la experiencia, la tradición o la razón por encima de la palabra revelada de Dios, comenzaremos a alejarnos del cristianismo ortodoxo. ¿Y a qué se refiere la cultura de la ortodoxia? Se refiere al compromiso con una autoridad moral externa, definible y trascendente. En contraste, ¿a qué se refiere la cultura del progresismo? Bueno, en este caso, la autoridad moral tiende a definirse por la era moderna, el racionalismo, el relativismo o el subjetivismo. Entonces, pasemos a entender la escritura como la fuente principal de autoridad, como la realidad revelada. Y una de las razones por las que queremos seguir las escrituras en una estructura moral es porque encajan con el patrón de cómo Dios construyó el universo en su totalidad. Dios no solo nos ha dado una regla moral, sino que también nos está diciendo la realidad de cómo se crearon las cosas para su gloria. En una cosmovisión que nos ayuda a dar forma a las escrituras, el cristianismo es una cosmovisión que nos ayuda a dar forma a cómo interpretamos, cómo juzgamos o cómo nos movemos en una actividad moral. Entonces, las escrituras funcionan como moral revelada, y esto no solo significa que Dios creó la realidad, sino que también nos dice cómo vivir en esta realidad para su gloria y nuestro bien. Dios define la realidad de cómo funciona el mundo que creó y nos ha dado las escrituras para mostrarnos a sus criaturas cómo vivir dentro de esta realidad y florecer en el mundo que Él creó. En Mateo 28, 18 al 20 leemos del mandamiento de ir y hacer discípulos, y dice Jesús dirigiéndose a sus discípulos, y les dijo que fueran y hicieran discípulos de todas las naciones, enseñándoles a los nuevos discípulos a obedecer. Entonces, ¿qué tiene que ver la ética con la gran comisión y con hacer discípulos? Bueno, tiene todo que ver porque al hacer discípulos estamos enseñando a obedecer. Y es importante mencionar que la teología debe dar prioridad a la pregunta ¿quién? Por encima del cómo. Entonces, en Génesis 1:1 leemos: en el principio Dios. Estas tres o cuatro palabras: en el principio Dios. Génesis 1:1. Dios, vemos aquí que es el sujeto, y la palabra creó es el verbo, por lo que el punto central es Dios mismo. La historia trata sobre Dios, no principalmente sobre el orden creado o sobre nosotros, aunque es importante, pero a lo largo de Génesis capítulo 1, casi en cada versículo se menciona a Dios. Dios dice, Dios hace, Dios evalúa. En Colosenses 1 leemos: porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o potestades o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. ¿Quién es este Él? Jesucristo. Todas las cosas han sido creadas por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen juntas. Todo fluye de Dios para su gloria y debe regresar a Dios para su gloria. En Génesis 2:7 leemos: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Esto es algo muy importante en la ética cristiana. Un ser humano es cuerpo y alma. Según el pensamiento griego pagano, el alma estaba como atrapada, la entendían como que estaba atrapada en un cuerpo, pero los cristianos entendemos que el alma y el cuerpo están integrados. Entonces, si dañamos al cuerpo, en realidad estamos dañando el alma, y si dañamos el alma, en realidad estamos dañando a toda la persona en su totalidad. Y esto es importante en ética porque aquí es cuando comenzamos a abordar las cuestiones de la vida y la muerte, temas como el aborto, temas como la eutanasia, el asesinato, en fin. No solo Dios es el creador y crea al ser humano como cuerpo y alma, sino que si tomamos el versículo 15, vemos que
los colocó en un jardín y dice que el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. El Señor Dios ordenó al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas morirás, ciertamente, ciertamente morirás. Entonces el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué no era bueno que estuviera solo? Y Génesis 27 y 28, capítulo 1, nos da la respuesta. Y dice que Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Los creó, Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Si no era bueno que el hombre estuviera solo y la solución a eso era hacerle una ayuda idónea, la pregunta es: ¿por qué creó una ayuda idónea o adecuada para el hombre? ¿Cuál era el propósito? ¿Y por qué era idónea? El hombre, bueno, él crea al hombre y a la mujer y ellos serían perfectamente compatibles entre sí, se complementarían perfectamente y luego les dice algunas cosas específicas que quiere que hagan en el versículo 28 y dice: fructificar y multiplicarse. En su concepto más básico tiene que ver con hijos como parte del contexto, tener hijos como parte del contexto matrimonial. Mientras que estas dos personas comparten por igual la imagen de Dios y ejercen juntas el dominio sobre la creación, por diseño divino eran físicamente diferentes para cumplir el mandato de Dios de multiplicarse, con diferentes roles también. Entonces se necesitan el uno al otro para reproducirse. Y bueno, solo falta ver la realidad. A medida que entonces ellos tuvieran hijos, llenarían la tierra. Entonces vemos que Dios creó a los hombres, los puso en el jardín para adorar y obedecer. Dio a Eva para ayudarle a Adán a ser fructífero, multiplicarse y someter la tierra y gobernar sobre ella. Entonces, imagínense, si Adán y Eva nunca hubieran pecado y hubieran llenado y gobernado la tierra, ¿qué clase de personas estarían llenando y gobernando la tierra? Y bueno, serían adoradores sin pecado. La tierra se habría llenado de personas que traen toda la gloria y adoración al Creador, para que todo lo que fluyó de Dios para su gloria regresara a Él para su gloria. El problema que tenemos es que los seres humanos hemos caído y es lo que se conoce, lo que leemos en Génesis 3, que Adán y Eva desobedecen a Dios, y una de las consecuencias por desobedecer, Dios les advirtió que seguramente morirían, y aunque se mantuvieron en ese momento vivos físicamente, hay otro tipo de muerte, y esa es la separación de Dios. Los patrones de adoración en ese punto se volvieron desordenados y lo confirmamos en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, no solo Adán y Eva pecaron, sino que antes de Cristo todos estamos en Adán y también hemos elegido pecar. Esto es antes de poner nuestra fe en Cristo. Ahora, Romanos 6:23 nos dice que porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, todos estamos separados de Dios eternamente, espiritualmente, y que en última instancia nuestros cuerpos también morirán. Y si no estamos en Cristo, pasarán a la eternidad en un lugar llamado infierno si no nos reconciliamos con Dios por medio a través de Cristo. Y bueno, esto obviamente es una mala noticia. Somos personas que naturalmente estamos separadas de Dios. Y Efesios 2, del 1 al 3, nos dice: y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Es Pablo hablándole a la iglesia en Éfeso. Dice: en los cuales estuvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Fuimos creados como adoradores de Dios, pero debido al pecado, nuestros patrones de adoración ahora se han convertido en un desorden. Nuestra adoración es autoindulgente. Nuestros patrones de adoración no están alineados con lo que Dios nos diseñó para hacer.
Solo falta ver cómo el ser humano rechaza y se rebela contra la creación original de Dios. Bueno, amigas, no se pierdan el próximo episodio. Continuaremos explorando la relación entre la ética cristiana y una adoración dirigida a Dios que nos lleva a glorificarlo y a florecer en su mundo, en el mundo que Él creó.